Hubo un tiempo en que el boxeo mexicano tuvo un hombre al que nadie quería enfrentar. No porque fuera el más técnico, no porque fuera el más rápido, no porque tuviera la mejor defensa. Nadie quería pelear contra él, porque sabían que si ese hombre te conectaba un solo golpe limpio, te ibas a dormir. Así de simple. Un golpe y se apagaba la luz. Su nombre era Carlos Zárate. Le decían el Cañas. Y durante los años 70, fue considerado el puño más letal que había pisado un ring de boxeo en el mundo entero. No solo en México, en el mundo. Por encima de Muhammad Ali, por encima de Roberto Durán, por encima de Rubén Olivares, por encima de todos. 66 peleas ganadas, 63 knockouts. Léelo otra vez. 63 knockouts en 66 victorias. Eso es un porcentaje de knockout del 95%. 9 de cada 10 rivales que se subían al ring contra Carlos Zárate terminaban en la lona antes de que sonara la campana final. La revista The Ring lo nombró peleador del año en 1977 y lo colocó en el puesto 21 de los 100 mejores noqueadores de todos los tiempos. Associated Press lo votó como el mejor peso gallo del siglo XX. Fue campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo durante 3 años y defendió su título 10 veces, las 10 por nocaut, todas. Ni una sola fue a las tarjetas. Cuando Carlos Zárate peleaba, la pregunta nunca era si iba a ganar. La pregunta era en qué round se iba a acabar. Y sin embargo, ese mismo hombre, el que tenía los puños más peligrosos del planeta, terminó viviendo en hoteles de mala muerte en La Merced y en Tepito durante 15 años, consumiendo cocaína y solventes, vendiendo las lámparas de su propia casa para comprar droga, gastando 18 millones de pesos en adicciones hasta quedarse sin un centavo, durmiendo en cuartos que costaban lo mismo que una comida corrida, rodeado de adictos que ni siquiera sabían que el tipo que dormía en la cama de al lado había sido campeón del mundo. Y un día su esposa y sus hijos lo encontraron en uno de esos hoteles. Y lo que vieron ahí adentro les partió el alma. Pero eso no es todo. Porque años después de tocar fondo, cuando Zárate ya estaba luchando por reconstruir su vida, sufrió un infarto que casi lo mata. Él mismo lo dijo con esas palabras que solo un hombre que ya vio la muerte de frente puede decir. Sintió que se lo llevaba la calaca. Hoy te voy a contar la historia completa de Carlos Zárate como nunca te la han contado. Desde las calles de Tepito hasta la cima del boxeo mundial. Desde la cima hasta los hoteles de paso de La Merced. Desde los hoteles hasta un hospital donde casi se muere. Y desde ese hospital hasta el hombre que es hoy. Un tipo que vive en una casa humilde, con su esposa, con sus hijos, y que dice que es feliz. Pero para entender cómo un hombre puede pasar de tener todo a no tener nada, y después volver a tener lo único que importa, primero hay que ir al lugar donde todo empezó. Y ese lugar tiene nombre propio. Tepito. El barrio bravo de la Ciudad de México. El lugar donde si no sabías pelear, te comían vivo. El lugar donde la pobreza no era una circunstancia, sino una condición permanente. El lugar donde los niños aprendían a defenderse antes que a leer. Ahí, en ese barrio, el 23 de mayo de 1951, nació Jesús Carlos Zárate Serna. Y el barrio lo formó. No hubo escuela de boxeo elegante, no hubo academia privada, no hubo ningún entrenador que lo descubriera en un club deportivo de colonias bonitas. Carlos Zárate se hizo peleador en la calle. Desde chiquito le gustaba pelear. Él mismo lo cuenta sin ninguna vergüenza. Dice que nunca tuvo miedo de enfrentarse a nadie, que en la escuela lo buscaban para darse de golpes y él contestaba con una sola palabra: órale. Y se quedaba esperando la hora de la salida para arreglar las cosas a puñetazos. Esa agresividad natural, esas manos que desde niño sabían hacer daño, llamaron la atención de alguien que sabía reconocer talento bruto cuando lo veía. Un hombre que en el boxeo mexicano es casi tan importante como los propios campeones. Arturo El Cuyo Hernández. El Cuyo era entrenador de leyendas. De su gimnasio habían salido campeones mundiales, peleadores de primera línea, figuras que llenaban arenas. Y cuando vio al muchacho de Tepito tirar golpes, supo que tenía algo diferente. No era solo fuerza, era la combinación de fuerza con velocidad. Era la capacidad de conectar un golpe que el otro no veía venir y que cuando llegaba ya era demasiado tarde. Carlos empezó a entrenar en serio con su hermano Jorge por las mañanas, haciendo trabajo físico, corriendo, preparando el cuerpo. Y por las tardes iba al gimnasio del Cuyo Hernández a pulir la técnica. Pero la técnica en el caso de Zárate era lo de menos.
Su verdadera arma era un gancho izquierdo al cuerpo y una derecha recta a la mandíbula que apagaban a cualquiera. No importaba si el rival era más grande, más experimentado o más técnico. Si Zárate te conectaba limpio, te ibas al suelo. A los 18 años, siendo todavía un muchacho, Carlos Zárate ya tenía un récord amateur de 33 peleas con 30 knockouts. En 1969 ganó los Guantes de Oro, el torneo amateur más prestigioso de México, y supo que en ese momento su carrera amateur se había acabado porque lo que él necesitaba no era más medallas, era dinero, era sacar a su familia de Tepito, era demostrar que un chamaco de Barrio Bravo podía llegar a donde le diera la gana a punta de puñetazos. En 1970, Carlos Zárate debutó como profesional en Cuernavaca contra un tipo llamado Luis Castañeda. Lo noqueó en el segundo round, y a partir de ahí comenzó algo que el boxeo mexicano no había visto nunca y que probablemente no volverá a ver. Carlos Zárate empezó a noquear rivales como si los estuviera fabricando en serie, uno tras otro, tras otro, tras otro. Sus primeras 23 victorias como profesional fueron por nocaut. Nadie le duraba. Subían al ring con un plan, y el plan se les acababa en cuanto Zárate conectaba el primer golpe limpio. Y no era un boxeador de un solo truco. No era un peleador tosco que solo tiraba bombazos esperando que alguno conectara. Zárate tenía una estatura inusual para el peso gallo, casi 1,73 metros, lo que le daba un alcance largo y una capacidad de mantener la distancia que desconcertaba a los rivales. Usaba un jab largo para medirte, para tenerte lejos, para controlarte. Y cuando encontraba el hueco, ahí venía la derecha o el gancho izquierdo al hígado. Y ahí se acababa todo. Pelea tras pelea, nocaut tras nocaut. Carlos Zárate fue subiendo en las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo hasta que llegó el momento que había soñado desde que era un chamaco, peleándose a la salida de la escuela en Tepito. La oportunidad de pelear por el campeonato del mundo. El 8 de mayo de 1976, en el Fórum de Inglewood, California, Carlos Zárate se enfrentó a Rodolfo Martínez por el título mundial de peso gallo del CMB. Zárate llegó invicto y no decepcionó. En el noveno round conectó la combinación que lo había hecho famoso y Martínez se fue a la lona sin opción de levantarse. Carlos Zárate era campeón del mundo. El muchacho de Tepito tenía un cinturón dorado alrededor de la cintura. Pero ese cinturón fue solo el comienzo, porque lo que hizo Carlos Zárate después de ganar el campeonato es algo que ningún peso gallo en la historia del boxeo ha logrado igualar. Y la pelea que consolidó su leyenda para siempre tiene un nombre que cualquier aficionado mexicano reconoce al instante: la Batalla de las Zetas. Para entender lo que significó la Batalla de las Zetas, hay que entender primero quién era Alfonso Zamora, porque este no era un rival cualquiera. Zamora era el otro monstruo del peso gallo mexicano, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, invicto en 29 peleas, y las 29 ganadas por nocaut. Las 29. Ni una sola había llegado a las tarjetas. Zamora noqueaba a todo lo que se le ponía enfrente, igual que Zárate. Eran dos máquinas de destrucción nacidas en el mismo país, en la misma época, entrenadas en el mismo gimnasio por el mismo hombre, el Cuyo Hernández. Eran casi hermanos de ring, y ahora el mundo quería verlos pelear entre sí. Los números de esa pelea eran de ciencia ficción. Entre los dos sumaban 75 victorias con 74 knockouts. 74 knockouts combinados en 75 peleas. No existía un precedente así en la historia del boxeo. Dos campeones mundiales invictos del mismo país, de la misma categoría, con ese nivel de poder destructivo, enfrentándose cara a cara. La prensa lo bautizó como la Batalla de las Zetas. Zárate contra Zamora. La Zeta contra la Zeta. México contra México. Y todo el país se paralizó para verla. El 23 de abril de 1977, en el Fórum de Inglewood, California, los dos gladiadores subieron al ring. Había tanta tensión que se sentía en el aire como electricidad. La rivalidad no era solo deportiva. Los equipos de ambos tenían problemas personales. El Cuyo Hernández había vendido el contrato de Zamora al padre de Alfonso, y eso generó un rencor que fue creciendo durante años. Así que cuando sonó la campana, lo que se desató no fue solo una pelea de box, fue una guerra. Los primeros rounds fueron de intercambio puro. Zamora salió a demostrar que su poder era real, que no iba a retroceder ni un centímetro, y conectó. Conectó golpes que habrían tumbado a cualquier otro peso gallo del mundo.
Pero Zárate no era cualquier otro peso gallo. Zárate aguantó, midió y esperó. Porque esa era su otra arma secreta, la paciencia de un francotirador. Podía recibir castigo durante rounds enteros esperando el momento exacto para soltar la bala. En el tercer round pasó algo insólito. Un espontáneo se subió al ring en plena pelea. Un tipo del público saltó las cuerdas y se metió entre los dos boxeadores. La policía tuvo que entrar a sacarlo por la fuerza mientras el público enloquecía. Fue un momento de caos absoluto. Pero cuando la pelea se reanudó, Zárate cambió el switch. Ya no estaba esperando. Ahora estaba cazando. En el cuarto round, Carlos Zárate encontró la apertura que estaba buscando. Soltó una derecha recta seguida de un gancho izquierdo corto a la mandíbula y Zamora se fue a la lona. Se levantó por puro instinto, pero ya no era el mismo. Zárate le cayó encima como una avalancha. Golpe tras golpe, sin piedad, sin pausa, hasta que el árbitro Richard Steele detuvo la pelea a 1 minuto y 11 segundos de terminar el cuarto round. Nocaut técnico para Carlos Zárate. El fórum estalló. México estalló. Carlos Zárate acababa de derrotar al otro campeón invicto del peso gallo y se había coronado como el campeón indiscutible de la categoría. Ya no había debate. Ya no había dudas. El Cañas era el rey. Y lo que vino después de esa pelea elevó a Zárate a un nivel que muy pocos boxeadores mexicanos han alcanzado en toda la historia. La revista The Ring lo nombró peleador del año 1977. Pero no solo eso, lo nombraron el mejor peleador libra por libra del mundo entero. Y cuando le entregaron ese reconocimiento, mira quiénes estaban ahí, presentes en la ceremonia. Muhammad Ali, Rubén Olivares, Alexis Argüello, Roberto Durán, los más grandes del planeta, y el premio se lo llevó el muchacho de Tepito. Carlos Zárate estaba por encima de todos ellos. El niño que se peleaba a la salida de la escuela en el barrio Bravo, ahora era oficialmente el mejor boxeador del mundo libra por libra. Zárate siguió defendiendo su título con la misma brutalidad de siempre. Cada defensa terminaba igual. Knockout. 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 Paul Ferreri, Waruinge Nakayama, Fernando Cabanela, todos cayeron. Nadie le duraba. La única pregunta antes de cada pelea era en qué round se acababa. Pero la ambición es un animal hambriento que nunca se sacia. Y Carlos Zárate quería más. Quería un segundo cinturón mundial. Quería subir de categoría y demostrar que su poder funcionaba también en peso supergallo. Y la oportunidad llegó el 29 de octubre de 1977, apenas 6 meses después de destruir a Zamora. Enfrente tenía a Wilfredo Gómez, el campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Un puertorriqueño al que le decían bazooka por una razón muy simple. Porque sus puños eran exactamente eso, una bazooka. Gómez era otro noqueador despiadado, invicto en 21 peleas con 21 knockouts, un tipo que dentro del ring no conocía la palabra compasión. Esa noche, en San Juan de Puerto Rico, Carlos Zárate descubrió algo que no había experimentado nunca en su carrera. Descubrió lo que se siente pelear contra alguien que pega igual de fuerte que tú, pero que además es más grande y más fresco. Porque Zárate había subido de peso para esa pelea, y subir de peso en el boxeo no es simplemente pesar más, es pelear fuera de tu zona, con un cuerpo que no se siente como el tuyo, contra un hombre que sí está en su peso natural. Gómez no le tuvo ningún respeto. Desde el primer round salió a destruirlo. Y en el quinto, el bazooka conectó una combinación que mandó a Zárate contra las cuerdas. El árbitro detuvo la pelea. Nocaut técnico para Wilfredo Gómez. Era la primera vez que Carlos Zárate perdía siendo profesional. Y no fue cualquier derrota. Fue una derrota violenta, humillante, delante de un público hostil que rugía el nombre de Gómez mientras el Cañas trataba de entender qué había pasado. Zárate volvió al peso gallo, defendió su título con un nocaut rápido contra John Codjo Mensah. Y entonces vino la pelea que le cambió la vida para siempre. La pelea que marcó el antes y el después. La pelea que encendió la mecha de todo lo que vino después. El 3 de junio de 1979, en el Caesars Palace de Las Vegas, Carlos Zárate puso en juego su cinturón de campeón mundial, gallo del CMB, contra Guadalupe Lupe Pintor. Y aquí hay un detalle que hace esta historia todavía más dolorosa. Pintor no era un desconocido para Zárate. Era su compañero de gimnasio. Entrenaban juntos, se conocían perfectamente, sabían exactamente cómo pegaba el otro, cómo se movía, dónde estaban las debilidades. Pelear contra Lupe Pintor era como pelear contra un hermano.
Un hermano que venía con hambre de título y con cero intención de dejarse ganar por lealtad. Zárate llegó a esa pelea como amplio favorito. Tenía un récord de 54 victorias con 53 knockouts y solo una derrota, la de Gómez en Super Gallo. En peso gallo seguía siendo invicto como campeón. Nadie le había quitado el cinturón dentro de su categoría. Los expertos daban por hecho que Pintor iba a terminar en la lona como todos los demás. Pero la pelea no salió como nadie esperaba. Pintor no vino a sobrevivir, vino a ganar. Se fajó desde el primer round, presionando, caminando hacia adelante, tirando golpes sin parar. En el cuarto round, Zárate conectó una combinación limpia y mandó a Pintor a la lona. Era la primera caída de toda la carrera de Lupe. Y cualquiera habría pensado que ahí se acababa todo, que Zárate iba a cerrar la pelea como siempre cerraba sus peleas, con el rival tirado en la lona. Pero Pintor se levantó. Se levantó al conteo de 2, sin mostrar ninguna señal de estar lastimado, y siguió peleando como si nada hubiera pasado. Y a partir de ahí, la pelea se convirtió en una guerra de 15 rounds, donde los dos mexicanos se dieron con todo lo que tenían. Zárate conectaba sus mejores golpes y Pintor no se caía. Pintor presionaba sin parar y Zárate tenía que pelear retrocediendo, algo que nunca había hecho en su carrera. Al final del round 15, cuando sonó la campana, Zárate estaba convencido de que había ganado. Los expertos de Ringside estaban convencidos de que había ganado. Las estadísticas mostraban que había conectado más golpes limpios, que había sido más preciso, que había logrado la única caída de la pelea. Pero entonces llegó la decisión de los jueces, y lo que escuchó Carlos Zárate en ese momento le heló la sangre. Decisión dividida. 2 tarjetas para Pintor, una para Zárate. Nuevo campeón mundial. Guadalupe Pintor. Zárate no lo podía creer. Nadie lo podía creer. Una de las tarjetas tenía a Zárate ganando 145 a 133. Las otras 2 tenían a Pintor arriba por un solo punto, 143 a 142. La disparidad era absurda. ¿Cómo un juez podía ver la pelea a 12 puntos de diferencia para Zárate y los otros 2 verla a 1 punto de diferencia para Pintor? La controversia fue enorme. Hasta el día de hoy, más de 45 años después, hay gente que considera que esa decisión fue uno de los robos más descarados en la historia del boxeo. Pero las tarjetas ya estaban firmadas. El cinturón ya estaba en la cintura de Pintor. Y Carlos Zárate, el hombre que había noqueado a 53 de sus 54 víctimas, el mejor libra por libra del mundo apenas 2 años antes, se bajó del ring sin cinturón, sin corona, sin nada. Esa noche, furioso, devastado, sintiéndose traicionado por los jueces y por la vida, Zárate anunció su retiro. Juró que nunca más volvería a pelear como profesional. Se fue del Caesars Palace con una herida que no era física, pero que dolía más que cualquier golpe que hubiera recibido en toda su carrera. Porque a Carlos Zárate no lo noqueó un rival. Lo noquearon 3 jueces con un lápiz y un pedazo de papel. Y lo que nadie sabía en ese momento era que esa derrota iba a desatar algo mucho peor que el final de una carrera deportiva. Iba a desatar una caída libre de la que Carlos Zárate tardaría más de una década en salir. Si es que salía. La derrota contra Lupe Pintor no fue solo una derrota deportiva. Fue un derrumbe emocional completo. Carlos Zárate había construido toda su identidad, toda su autoestima, todo su sentido de propósito alrededor de una sola cosa: ser invencible dentro del ring. Desde chamaco en Tepito, lo que lo hacía diferente, lo que lo hacía especial, lo que lo hacía alguien, era su capacidad de tumbar a cualquier ser humano que se le pusiera enfrente. Y cuando eso se acabó, cuando los jueces le dijeron que ya no era el campeón, Carlos se quedó parado frente a un espejo en el que no reconocía al tipo que lo miraba de vuelta. Él mismo lo describió años después con una claridad que duele. Dijo que del 80 al 85 estuvo sumido en una profunda depresión. 5 años. 5 años completos en un pozo negro del que no encontraba la salida. No se levantaba de la cama, no quería entrenar, no quería pelear, no quería hacer nada. El hombre que 2 años antes había estado por encima de Muhammad Ali en los rankings mundiales, ahora no tenía la energía ni para salir de su casa. Y como pasa siempre, la depresión no vino sola. Llegó acompañada del alcohol. Al principio eran unos tragos para olvidar, para no pensar en Pintor, para no pensar en los jueces, para no pensar en la carrera que se había terminado de la peor manera posible. Unos tragos con los amigos, nada grave, nada que no hiciera cualquier hombre pasando por un mal momento. Pero los tragos se convirtieron en botellas,
y las botellas se convirtieron en rutina, y la rutina se convirtió en dependencia. Zárate lo contó sin rodeos en una entrevista con El Universal. Dijo que se servía sus tragos, que luego ya no eran tragos sino botellas enteras, y que los amigos entre comillas, lo inducían a seguir. Porque alrededor de un ex campeón del mundo siempre hay gente. Gente que quiere estar cerca del reflector. Gente que disfruta de la fiesta. Gente que te llena el vaso antes de que termines el anterior, y que nunca, jamás, te dice que pares. Y entonces vino la noche que cambió todo para siempre. Una fiesta en un departamento de Tlatelolco. Una reunión como tantas otras, con gente del medio, con caras conocidas, con música y alcohol, y la atmósfera de esas noches que parecen inofensivas, pero que esconden una trampa mortal. Alguien le ofreció cocaína por primera vez. Y Carlos Zárate, el hombre de los puños más letales de México, el que había noqueado a 63 rivales en el ring, no tuvo la fuerza para decir que no. Esa primera línea en el departamento de Tlatelolco fue el principio de una pesadilla que duró más de una década. La cocaína entró en su vida como un invitado que llega a una fiesta y se niega a irse. Al principio parecía inofensiva, parecía recreativa, parecía algo que podía controlar. Pero la droga no se controla. La droga te controla a ti. Y Carlos Zárate, que dentro de un ring podía controlar a cualquier hombre sobre la tierra, fuera del ring no podía controlarse a sí mismo. La adicción fue rápida y devastadora. De la cocaína pasó a los solventes. Solventes. Lee eso otra vez. Un campeón mundial de boxeo. Un hombre que había sido el mejor libra por libra del planeta. Inhalando solventes como los chavos de la calle. Como los niños de Tepito que veía de chiquito pegados a una bolsa de pegamento en las esquinas. El Caña Zárate, el orgullo del barrio Bravo, había caído al mismo nivel de miseria del que supuestamente había escapado gracias al boxeo. Y mientras la adicción crecía, todo lo demás se derrumbaba. Carlos tenía dinero. Había ganado bien durante su carrera. No era millonario como los boxeadores de hoy, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida si lo administraba con cabeza. Tenía negocios. Había montado una vinatería y una mueblería. Tenía una casa, tenía propiedades, tenía un patrimonio que le había costado años de golpes y sacrificio construir. Pero la adicción es un incendio que se come todo. Primero se comió los negocios. La vinatería se fue a la quiebra. La mueblería se fue a la quiebra. No porque los negocios fueran malos, sino porque el dueño ya no estaba ahí para manejarlos. Estaba en otra parte. Estaba en una fiesta, en un cuarto, en un callejón, consumiendo lo que le pusieran enfrente. Después se comió el patrimonio. Zárate empezó a vender cosas de su casa para financiar las adicciones. Primero las cosas que sobraban, después las que no sobraban, después las que eran necesarias. Él mismo lo recuerda con una frase que se te queda grabada como un tatuaje. Dice que vendió todo, hasta las lámparas de su propia casa. El campeón del mundo vendiendo lámparas para poder comprar cocaína. Si alguien te contara eso sin contexto, pensarías que es el argumento de una película. Pero no es una película. Es la vida real de un hombre que tuvo el mundo en sus puños y lo dejó escurrir entre los dedos. En 5 años, Carlos Zárate gastó una fortuna estimada en 18 millones de pesos. 18 millones. Todo lo que había ganado en 70 peleas profesionales, todo lo que había construido con sus negocios, todo lo que tenía ahorrado. Se fue. Se fue en drogas, en alcohol, en apuestas, en malas decisiones, en gente que desaparecía cuando el dinero se acababa. Y cuando el dinero se acabó, vinieron las decisiones de desesperación. En 1986, con 35 años, y después de 7 años alejado del ring, Zárate decidió volver a pelear. No porque quisiera, no porque sintiera el hambre de ser campeón otra vez. Volvió porque necesitaba dinero, porque el boxeo era lo único que sabía hacer. Porque cuando un hombre se queda sin nada, regresa a lo único que conoce, aunque eso lo pueda matar. Y al principio pareció que el regreso iba a funcionar. Zárate encadenó 12 victorias consecutivas, la mayoría por nocaut, demostrando que el poder de sus puños no se había ido del todo. Pero el cuerpo ya no era el mismo. 7 años de alcohol, cocaína y solventes habían pasado factura. La velocidad ya no estaba. Los reflejos ya no estaban. La resistencia que lo había hecho legendario se había erosionado como una pared vieja bajo la lluvia.
En 1987 se enfrentó a Jeff Fenech, un australiano feroz que era campeón mundial en otra categoría. Zárate perdió por nocaut técnico. Después vino Daniel Zaragoza, otro mexicano que le arrebató la última esperanza de recuperar un título mundial. Otra derrota. El sueño de volver a ser campeón se apagó como una vela en medio de una tormenta. Los pocos ahorros que logró juntar en esas últimas peleas también desaparecieron. Se fueron por el mismo agujero negro que se había tragado todo lo demás. Y en 1988, Carlos Zárate se retiró definitivamente del boxeo. Esta vez no hubo anuncio público, no hubo conferencia de prensa, no hubo despedida. Simplemente dejó de pelear porque ya no tenía ni cuerpo ni alma para seguir. Y ahí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Porque cuando se acabaron las peleas, se acabó la última excusa para mantenerse más o menos funcional. Sin el boxeo, sin dinero, sin negocios, sin nada que lo mantuviera anclado a algún tipo de rutina, Carlos Zárate se soltó al vacío. Y el vacío lo tragó completo. El Cañas empezó a desaparecer de la vista pública. La gente del medio boxístico dejó de verlo en los eventos. Los periodistas que antes lo buscaban para entrevistas ya no lo encontraban. Los amigos que lo rodeaban durante los años de gloria se esfumaron como humo. Y Carlos Zárate, el mejor libra por libra del mundo en 1977, se convirtió en un fantasma que deambulaba por las calles de la Ciudad de México buscando una sola cosa: la siguiente dosis. Lo que siguió fueron los años más negros de su vida. Y lo que vivió durante esos años es algo que ni la pelea más brutal de su carrera se compara. Porque en el ring, al menos había un árbitro que podía parar la pelea. En la calle no había nadie. Imagina esto. Un hombre que apenas unos años antes había sido nombrado el mejor boxeador libra por libra del mundo, por encima de Muhammad Ali, por encima de Roberto Durán, por encima de todos los nombres grandes del deporte, ahora está caminando por las calles de la Merced a las 3 de la mañana, buscando un hotel de paso donde dormir. No un hotel de 4 estrellas. No un hotel decente con recepción y elevador. Un hotel de esos donde la puerta no cierra bien, donde las sábanas huelen a sudor ajeno, donde la gente que entra y sale a cualquier hora no está ahí para descansar, sino para esconderse del mundo. Esa fue la realidad de Carlos Zárate durante 15 años. 15 años. No fueron meses. No fue una mala racha. Fueron 15 años de su vida metido en hoteles de mala muerte en la Merced, en Tepito, en Peralvillo, las zonas más bravas de la Ciudad de México, los lugares donde la droga se conseguía fácil, donde nadie te hacía preguntas, donde podías desaparecer sin que a nadie le importara. Y él mismo lo explicó con una honestidad que da escalofríos cuando le preguntaron por qué vivía ahí. Dijo que porque ahí estaba el conecte. Así de simple. No estaba en esos hoteles porque le gustaran. Estaba ahí porque necesitaba la droga, y la droga estaba ahí. Piensa un momento en lo que eso significa. Un hombre que había peleado en el Caesars Palace de Las Vegas, en el Forum de Inglewood, en las arenas más importantes del mundo. Un hombre al que le habían pagado bolsas de pelea que en los años 70 eran consideradas fortunas. Ese hombre ahora pagaba unas monedas por un cuarto del tamaño de un closet, donde la única compañía era una bolsa de solvente o un papel con cocaína. Y la caída no fue repentina. Fue gradual, lenta, como una filtración de agua que va pudriendo los cimientos de una casa hasta que un día todo se desploma. Primero se fue el dinero. Después se fueron las propiedades. Después se fueron los amigos. Después se fue la dignidad. Porque la adicción te va quitando capas, una por una, como si te pelara en vida. Primero te quita lo material. Después te quita las relaciones. Y al final te quita la cosa más importante de todas, la imagen que tienes de ti mismo. Llegas a un punto en que ya no sabes quién eres. Ya no te reconoces. Te miras las manos y no puedes creer que esas mismas manos que noquearon a Alfonso Zamora, que fueron consideradas las más letales del boxeo mundial, ahora están temblando porque llevas 2 días sin consumir. Y mientras Carlos Zárate se hundía cada vez más profundo en ese abismo, la gente a su alrededor seguía viviendo. Sus hijos estaban creciendo. Su esposa estaba aguantando lo inaguantable. Su nombre seguía apareciendo en las enciclopedias del boxeo, como uno de los más grandes noqueadores de todos los tiempos. Pero el hombre detrás de ese nombre no existía. Se había convertido en una sombra, en un eco de lo que fue, en un espectro que vagaba por los hoteles de paso de la Ciudad de México, arrastrando un cinturón de campeón del mundo que ya no tenía.
Lo más cruel de la adicción es que no te deja ver lo que estás perdiendo mientras lo estás perdiendo. Zárate no se daba cuenta de que estaba destruyendo su vida, porque la droga le impedía ver con claridad. Él mismo lo reconoció años después cuando habló de esa época. Dijo que estando joven, cuando le decían que iba a pasar, que era a lo que se estaba arriesgando, él no lo creía. Nadie lo cree. Nadie que esté metido en las drogas cree que le va a pasar lo que les pasa a todos los demás. Siempre piensas que tú eres diferente, que tú puedes controlarlo, que tú vas a parar cuando quieras. Pero no paras, nunca paras, hasta que algo te obliga a parar. Y para Carlos Zárate, ese algo fue una visita que no esperaba. Un día, sin previo aviso, su esposa y sus hijos fueron a buscarlo. Lo encontraron en uno de esos hoteles. No sabemos exactamente cuál. No sabemos si fue en La Merced, en Tepito o en Peralvillo. Lo que sí sabemos es lo que encontraron, porque las fuentes que han contado esta historia coinciden en una cosa. Lo que vieron les partió el alma. El campeón del mundo. El mejor libra por libra de 1977. El hombre que había tumbado a 63 rivales con un solo golpe. Estaba ahí, en un cuarto miserable, destruido, consumido, irreconocible. Sus hijos vieron a su padre en un estado que ningún hijo debería ver jamás. Su esposa vio al hombre con el que se había casado convertido en alguien que ya no se parecía en nada al peleador orgulloso que una vez fue. Zárate no ha dado muchos detalles públicos sobre ese momento. No ha descrito qué palabras se dijeron, qué miradas se cruzaron, qué sintió cuando vio a sus hijos parados en la puerta de ese cuarto, viendo lo que habían venido a ver. Pero lo que sí ha dicho es que esa visita fue el detonante. Que ver a su familia ahí, en ese lugar, viéndolo así, fue el golpe que ningún boxeador le había podido dar en toda su carrera. Porque un derechazo te tumba por 10 segundos. Pero la mirada de tu hijo viéndote destruido te tumba por dentro, y no se te olvida jamás. Después de esa visita, Zárate tomó la decisión que llevaba años posponiendo. Aceptó ayuda, aceptó que necesitaba rehabilitarse, aceptó que no podía solo, que los mismos puños que habían destruido a 63 rivales no servían para pelear contra lo que llevaba adentro. Con el apoyo de su familia y del Consejo Mundial de Boxeo, Carlos Zárate ingresó a una clínica de rehabilitación en Pachuca, Hidalgo. No fue fácil, no fue rápido, no fue un proceso de semanas. Fueron 10 meses. 10 meses internado, lejos de todo, enfrentando sin anestesia cada demonio que había acumulado en más de una década de adicción. 10 meses de noches largas, de temblores, de ansiedad, de un cuerpo que pedía a gritos la sustancia que lo estaba matando. Pero Carlos Zárate era un peleador. Eso era lo que mejor sabía hacer. Pelear. Y en esa clínica de Pachuca, peleó la pelea más importante de su vida. No por un cinturón, no por un ranking, no por dinero. Peleó por la posibilidad de volver a mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Peleó por la posibilidad de abrazar a sus hijos sin que lo miraran con lástima. Peleó por la posibilidad de despertar un día y saber que seguía vivo, no porque la droga lo mantuviera despierto, sino porque él había decidido seguir viviendo. Y ganó esa pelea. Después de 10 meses, Carlos Zárate salió de la clínica de Pachuca limpio por primera vez en más de una década. Sin alcohol, sin cocaína, sin solventes, sin nada más que sus propias manos y la determinación de no volver a caer. Pero la vida no había terminado de ponerlo a prueba. Porque cuando parecía que lo peor ya había pasado, cuando parecía que el Cañas finalmente había encontrado el camino de regreso, su propio cuerpo le mandó una última advertencia. Una advertencia que llegó en forma de dolor en el pecho, falta de aire y la sensación inequívoca de que algo estaba muy mal por dentro. Carlos Zárate sufrió un infarto al corazón que lo puso al borde de la muerte. Y él describió ese momento con las palabras más honestas que puede usar un hombre que ya negoció cara a cara con la muerte. Dijo que se sintió como un niño indefenso buscando ser cobijado, que en un instante le brotaron un sinnúmero de imágenes, como si se encontrara de nuevo en el ring para enfrentarse a un rival difícil. Pero esta vez, el rival no estaba enfrente, estaba adentro, y dijo que sintió que se lo llevaba la calaca. Así, con esas palabras, con esa crudeza, con esa honestidad de hombre de barrio que no sabe adornar las cosas. Pero la calaca no se lo llevó. Carlos Zárate sobrevivió al infarto, y cuando despertó en esa cama de hospital, conectado a monitores,
con tubos en los brazos y el sonido del electrocardiograma marcando el ritmo de un corazón que se negaba a rendirse, dice que nació por tercera vez. La primera vez nació en Tepito, la segunda vez nació cuando se rehabilitó de las drogas, y la tercera vez nació cuando el corazón que debería haber dejado de latir decidió seguir funcionando. 3 vidas en un solo hombre, 3 nacimientos en un solo cuerpo, y cada uno más duro que el anterior. Pero ahora viene la parte de esta historia que la mayoría de la gente no conoce. La parte que no sale en los resúmenes deportivos, ni en las listas de los mejores knockouts. La parte que define quién es realmente Carlos Zárate cuando no tiene guantes puestos. Porque lo que este hombre hizo después de sobrevivir al infarto demuestra algo que el boxeo no puede enseñarte. Que la verdadera pelea no es la que ganas arriba del ring, sino la que ganas cada día cuando te levantas de la cama y decides que hoy tampoco vas a rendirte. Cuando Carlos Zárate salió del hospital después del infarto, tenía 2 opciones. La primera era quedarse quieto, vivir del recuerdo, aceptar que su vida había sido una montaña rusa de gloria y miseria, y sentarse a esperar que pasaran los días. La segunda era hacer algo con lo que le quedaba. Eligió la segunda, porque el Caña Zárate no sabía quedarse quieto, no sabía rendirse, no sabía tirar la toalla. Eso no se lo habían enseñado ni en Tepito ni en el ring. Lo primero que hizo fue algo que muy pocos campeones del mundo han hecho y que requiere más valentía que cualquier pelea. Contó su historia sin filtros, sin maquillaje, sin adornarla. Se sentó frente a los micrófonos, frente a las cámaras, frente a los periodistas, y dijo la verdad completa. Dijo que había consumido cocaína, dijo que había consumido solventes, dijo que había vivido 15 años en hoteles de mala muerte, dijo que había vendido hasta las lámparas de su casa. Dijo que había gastado 18 millones de pesos en drogas. Dijo todo. En un país donde la cultura del macho dice que los hombres no lloran, que los hombres no piden ayuda, que los hombres aguantan callados, Carlos Zárate se paró frente a México y dijo en voz alta lo que la mayoría de los adictos no se atreven a decir ni en privado. Que no pudo solo, que necesitó ayuda, que fue débil, que cayó. Y que si él, un campeón del mundo, no pudo contra la droga por sí mismo, entonces nadie puede. Eso no es debilidad. Eso es la forma más cruda y más valiente de honestidad que existe. Y fue más lejos todavía. Escribió un libro. Lo tituló Éxito y Knockout, Vida y Crónica de un Campeón. Un libro autobiográfico donde cuenta todo, desde sus peleas hasta sus peores momentos, desde la gloria hasta el fango. La idea del libro nació cuando estaba en la cama del hospital, recuperándose del infarto. Su amigo José Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, lo motivó a escribirlo. Le dijo que su historia podía ayudar a otros, que había gente allá afuera pasando por lo mismo que él había pasado y que necesitaban escuchar que se podía salir. Y Zárate lo escribió. No para hacerse el héroe, no para vender libros. Lo escribió, según sus propias palabras, para mostrar su caída y su resurgida, para mostrarse simplemente como lo que es, un hombre libre y feliz. El libro se presentó en 2009 en el Gimnasio Reucam de la Ciudad de México. Ahí estaban figuras del boxeo mexicano que habían venido a rendirle homenaje. La Chiquita González, el Terrible Morales, Edgar Sosa, Rubén Olivares, Johnny González, Antonio Roldán, Mauricio Sulaimán. Todos ahí, todos presentes, todos reconociendo que la historia del Cañas no era solo una historia de boxeo. Era una historia de supervivencia. Era la prueba de que un hombre puede perderlo absolutamente todo, y aún así, volver a ponerse de pie. Y mientras reconstruía su vida emocional, Zárate también reconstruyó su vida profesional. Pero no volvió al ring como peleador. Volvió como lo que el boxeo más necesita y menos valora, como maestro. Se convirtió en entrenador. Abrió un gimnasio en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la delegación Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México. No era un gimnasio lujoso con equipo de última generación. Era un gimnasio de barrio, con lo justo, con lo necesario, con costales gastados y un ring que había visto mejores días. Pero era suyo. Y ahí, en ese espacio, Carlos Zárate empezó a hacer lo que José Sulaimán le había sugerido: ayudar a otros. Empezó a entrenar jóvenes, chavos de barrio, de colonias difíciles, de familias complicadas, chavos que sin una guía podrían terminar exactamente donde él había terminado. Les enseñaba a tirar golpes, sí, pero también les enseñaba algo más importante que cualquier combinación. Les enseñaba que las drogas no perdonan.
Les contaba su historia sin censura. Les decía que él, un campeón del mundo, había acabado vendiendo lámparas y durmiendo en hoteles de paso, y que si a él le había pasado, a cualquiera le podía pasar. La misma lección que él no quiso escuchar cuando era joven, ahora la repetía todos los días frente a muchachos que ojalá sí la escucharan. Pero su labor no se quedó solo en el gimnasio. Zárate también consiguió un puesto como coordinador del área deportiva de boxeo en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. El Metro. Lee eso otra vez. El hombre que fue nombrado el mejor boxeador, libra por libra del mundo en 1977, por encima de Ali, de Durán, de Olivares, ahora trabajaba en el Metro. No como pasajero, no de paso, como empleado. Coordinando programas de boxeo para la gente, aportando su experiencia, tratando de que el deporte que le dio todo, y que casi le quita todo, sirviera para algo bueno en la vida de otros. Y aquí hay un contraste que te parte el alma si te detienes a pensarlo. En 1977, Carlos Zárate era el mejor del mundo. Tenía dinero, fama, cinturones, reconocimiento internacional. En 2020, cuando lo entrevistó ESPN, estaba sentado en una oficina del Metro de la Ciudad de México, contando su historia con una tranquilidad que solo tiene la gente que ya pasó por el infierno y salió del otro lado. Dijo que estaba contento, que estaba bien, que trataba de aportar su experiencia, que ya había agarrado mucha calle hacía muchos años y que ahora prefería quedarse quieto. Y luego estaba su hijo, Carlos Zárate Jr., porque si hay algo que le daba motivación al Cañas para levantarse cada mañana, era la posibilidad de que su hijo lograra lo que él no pudo sostener, una carrera en el boxeo sin los demonios que lo persiguieron a él. El Junior siguió los pasos de su padre, se metió al boxeo, desarrolló talento, empezó a subir en los rankings, y Carlos padre se convirtió en su manager, en su guía, en su sombra protectora. Lo acompañaba a cada pelea, lo entrenaba, lo aconsejaba, trataba de blindarlo de todas las trampas que él no supo esquivar. En una entrevista, Zárate dijo algo sobre su hijo que resume la esencia de lo que significa ser padre, después de haberlo perdido todo. Dijo que su Junior era muy disciplinado, que correr era su pasión, que quería un campeonato del mundo. Y lo dijo con un orgullo que no tenía nada que ver con el boxeo. Era el orgullo de un hombre que sabe que la mejor pelea que puede ganar ya no es la suya, sino la de su hijo. Pero ni siquiera la reconstrucción de su vida fue un camino sin obstáculos, porque el cuerpo de Carlos Zárate llevaba décadas de castigo acumulado, décadas de golpes en el ring, décadas de alcohol y drogas fuera de él. Y el corazón que ya le había dado un aviso una vez, siguió mandándole señales de que no estaba del todo bien. En junio de 2025, a los 74 años, Carlos Zárate fue hospitalizado de nuevo. Lo ingresaron al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez para someterlo a un cateterismo. Su esposa Nelly Scott fue la que dio la noticia a través de redes sociales. Pidió oraciones, pidió que la gente se acordara del Cañas. Y la comunidad boxística respondió de inmediato. El Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, publicó un mensaje deseándole pronta recuperación. Exboxeadores, periodistas, aficionados, todos mandaron mensajes de apoyo al hombre que 48 años antes había sido el rey del peso gallo. La intervención salió bien. Nelly confirmó que Carlos había salido de la operación estable, que todo estaba bien gracias a Dios. Y Zárate, fiel a su estilo, se recuperó sin drama, sin escándalo, sin aspavientos, como había hecho con todo lo demás en la segunda mitad de su vida. En silencio, con la cabeza baja, sin pedir reflectores que ya no necesitaba. Y eso nos lleva al presente. Al hombre que Carlos Zárate es hoy, después de todo. Después de Tepito, después de los 63 knockouts, después de ser el mejor del mundo, después de la cocaína y los solventes, después de los hoteles de mala muerte, después del infarto, después de todo. Y lo que encuentras cuando miras a ese hombre de 74 años es algo que no esperarías encontrar, algo que desafía toda lógica, algo que contradice todo lo que la historia debería haber producido. Encuentras a un hombre feliz. Carlos Zárate vive hoy en una casa humilde en la Ciudad de México. No tiene mansiones, no tiene autos de lujo, no tiene cuentas millonarias en el banco. Tiene lo que tiene. Y lo que tiene, según sus propias palabras, es todo lo que necesita.
En una entrevista con el diario Esto, dijo algo que se te queda clavado en el pecho como un gancho al hígado. Yo tengo una historia muy profunda y muy hermosa. A pesar de todo lo que sufrí, mira ahora, tengo a mis hijos, a mi esposa, vivo feliz, tengo mi casita, humilde pero bonita. ¿Qué le puedo pedir a la vida, si Dios me lo ha dado todo? Léelo otra vez. Un hombre que ganó 18 millones de pesos en su carrera y los perdió todos. Un hombre que fue campeón mundial, mejor libra por libra del planeta, nombrado por encima de Muhammad Ali, y que terminó vendiendo las lámparas de su casa para comprar cocaína. Un hombre que vivió 15 años en hoteles de paso, rodeado de adictos. Ese hombre dice que Dios le ha dado todo, y lo dice en serio. No lo dice para la cámara, no lo dice para quedar bien. Lo dice con la convicción de alguien que sabe exactamente cuánto pesa cada una de esas palabras, porque las pagó con sangre, con años y con pedazos de alma que nunca va a recuperar. Y ahí está la lección más poderosa de toda esta historia. Porque cuando uno piensa en Carlos Zárate, lo primero que viene a la mente son los knockouts, los 63 knockouts, la batalla de las Zetas contra Alfonso Zamora, el reconocimiento como mejor libra por libra del mundo, la pelea robada contra Lupe Pintor, los números, los cinturones, las estadísticas que lo ponen entre los más grandes de la historia. Pero todo eso, con ser impresionante, con ser legendario, con ser algo que merece estar en los libros de historia del deporte, no es lo más extraordinario que hizo Carlos Zárate. Lo más extraordinario que hizo Carlos Zárate fue sobrevivir a sí mismo. Porque tumbar a Alfonso Zamora en 4 rounds requiere talento, velocidad y poder. Pero levantarte de un cuarto de hotel en la Merced después de 15 años de adicción, mirarte al espejo, reconocer que tocaste fondo y decidir que vas a salir de ahí, eso requiere algo que no se entrena en ningún gimnasio. Eso requiere algo que no te enseña ningún entrenador. Eso requiere un tipo de fuerza que no se mide en knockouts ni en rounds ganados. Se mide en mañanas. En las mañanas que te levantas y decides que hoy tampoco vas a consumir. En las mañanas que te pones los zapatos y vas a trabajar a un gimnasio de barrio o a una oficina del metro, aunque la vida que tuviste antes fue 100 veces más glamurosa. En las mañanas que miras a tu hijo a los ojos y sabes que lo único que puedes darle ahora no son millones, sino el ejemplo de un hombre que se cayó hasta el fondo y encontró la manera de subir. Hoy, Carlos Zárate sigue casado con Nelly Scott, la mujer que estuvo con él en los peores momentos, la misma mujer que lo fue a buscar a uno de esos hoteles de mala muerte con sus hijos, la misma mujer que pidió oraciones por redes sociales cuando lo operaron del corazón, la misma mujer que ha aguantado lo que nadie debería tener que aguantar y que sigue ahí, a su lado, después de todo. Si hay alguien en esta historia que merece un reconocimiento que nunca va a recibir, es ella. Porque detrás de cada hombre que se levanta de una adicción, hay alguien que se negó a soltarlo cuando todo el mundo ya lo había dado por perdido. Zárate sigue dando conferencias sobre superación y prevención de adicciones. Sigue yendo a eventos de boxeo donde lo reciben como lo que es, una leyenda. En 1999, Associated Press lo votó junto a Rubén Olivares como el mejor peso gallo del siglo XX. Fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Un reconocimiento que lo pone al lado de los más grandes que han existido en este deporte. Y cada vez que alguien le pide una foto, cada vez que un joven se le acerca y le dice, «Campeón», Carlos Zárate sonríe con la misma humildad con la que sonreía cuando era un chamaco peleándose a la salida de la escuela en Tepito. No hay soberbia, no hay amargura, no hay rencor. Hay un hombre que ya hizo las paces con su historia y que entiende que su historia, con todo su dolor, es lo más valioso que tiene para ofrecer. Pero esta historia no estaría completa si no ponemos los números sobre la mesa, porque los números cuentan una verdad que las palabras solas no alcanzan a transmitir. Carlos Zárate peleó 70 peleas profesionales entre 1970 y 1988. Ganó 66, perdió 4. De esas 66 victorias, 63 fueron por nocaut. Solo 3 rivales en toda su carrera profesional lograron escuchar la campana final sin estar tirados en la lona. 3. En 18 años de carrera, fue campeón mundial gallo del CMB durante 3 años, con 10 defensas exitosas, todas por nocaut. Fue nombrado peleador del año en 1977 y mejor libra por libra del mundo ese mismo año. Tiene el récord, compartido únicamente con Rubén Olivares, de haber logrado 2 rachas distintas de 20 o más victorias consecutivas por nocaut.
Es el peso gallo número 1 del siglo XX, según Associated Press, miembro del Salón de la Fama. Esos números, fríos, escritos en papel, dicen que Carlos Zárate fue uno de los boxeadores más devastadores que ha producido no solo México, sino el mundo entero. Pero esos mismos números no dicen nada sobre los 15 años en hoteles de paso. No dicen nada sobre los 18 millones de pesos gastados en drogas. No dicen nada sobre las lámparas vendidas, la mueblería quebrada, la vinatería cerrada, la familia destrozada. No dicen nada sobre la cocaína en Tlatelolco, los solventes en Tepito, los cuartos de la Merced donde el mejor noqueador del mundo dormía al lado de desconocidos, que no tenían la menor idea de quién era el tipo de la cama de al lado. Porque el boxeo tiene una tradición cruel que se repite generación tras generación. Un muchacho nace pobre, en un barrio difícil, sin oportunidades. Descubre que tiene un talento brutal con los puños. Sube al ring, empieza a ganar dinero, empieza a vivir como nunca soñó. Y durante unos años, 5, 10, 15 si tiene suerte, todo es gloria. Cinturones, aplausos, bolsas de pelea, portadas de revistas, el mundo entero gritando su nombre. Y después se acaba. Se acaba porque el cuerpo no aguanta para siempre. Se acaba porque siempre hay alguien más joven, más hambriento, más rápido. Se acaba porque un día te subes al ring y tus piernas ya no responden igual. Tus reflejos ya no son los mismos, y el golpe que antes veías venir ahora te llega sin que puedas hacer nada para esquivarlo. Y cuando se acaba, el peleador se queda solo con lo que construyó fuera del ring. Si construyó algo, tiene dónde caer. Si no construyó nada, la caída es libre. Carlos Zárate no construyó nada fuera del ring mientras estaba en la cima. No porque fuera tonto, no porque fuera irresponsable, porque nadie le enseñó, porque venía de Tepito, donde la planificación financiera no existe, donde vives al día, donde si tienes dinero hoy lo gastas hoy porque mañana quién sabe. Porque el boxeo mexicano de los años 70 no tenía asesores financieros, no tenía programas de transición para atletas retirados, no tenía nada que preparara a un campeón para el día en que dejara de ser campeón. Le enseñaron a tirar un gancho izquierdo que apagaba las luces de cualquier rival. No le enseñaron a abrir una cuenta de inversión. Y eso no es culpa de Carlos Zárate. Eso es culpa de un sistema que usa a los peleadores como combustible, los quema mientras dan espectáculo y los tira cuando se apagan. Un sistema que llena arenas con sus peleas, que cobra millones por las transmisiones, que hace ricos a promotores y televisoras, y que cuando el peleador cuelga los guantes, le dice buena suerte y le da la espalda. Zárate no es el primero al que le pasó esto. No fue el último. Es uno más en una lista larga, dolorosa e interminable de boxeadores que dieron todo arriba del ring y recibieron nada cuando bajaron de él. Pero Carlos Zárate hizo algo que muchos en esa lista no pudieron hacer. Se levantó. Se levantó de los hoteles de la Merced. Se levantó de la cocaína y los solventes. Se levantó de un infarto que casi lo mata. Se levantó de la bancarrota. Se levantó del olvido. Y hoy, a los 74 años, con una casa humilde, con un trabajo en el metro, con sus hijos, con su esposa, con un libro escrito y un gimnasio de barrio, Carlos Zárate dice que es feliz. Y le crees. Le crees porque un hombre que ha visto todo lo que él ha visto no necesita mentir. Ya no tiene nada que demostrar. Ya no tiene a quién impresionar. Ya peleó todas las peleas que tenía que pelear, las del ring y las de afuera, y está de pie. Hay una frase que el boxeo repite como un mantra y que aplica a la vida entera. Todos los boxeadores tienen un plan hasta que reciben el primer golpe. La vida le dio a Carlos Zárate más golpes de los que cualquier rival le dio en 70 peleas profesionales. Pero así como hacía en el ring, donde podía recibir castigo durante rounds enteros y seguir caminando hacia adelante, esperando el momento de conectar su golpe, en la vida también aguantó. Aguantó la derrota robada contra Pintor. Aguantó la depresión. Aguantó las drogas. Aguantó los hoteles. Aguantó el infarto. Y cuando por fin conectó su golpe, cuando por fin encontró la manera de levantarse, no noqueó a un rival. Se noqueó a sí mismo, al Carlos Zárate que se estaba destruyendo. Ese fue su último y más grande knockout. La próxima vez que veas una pelea de boxeo, acuérdate de esto. Acuérdate de que detrás de cada peleador que sube al ring, hay un ser humano que algún día va a bajar de él y va a tener que enfrentar la vida sin guantes, sin esquina, sin árbitro, sin campana que lo salve. Acuérdate de que los cinturones no pagan las cuentas cuando se acaba la carrera.
Acuérdate de que la fama no cura la depresión. Y acuérdate de Carlos Zárate, el Cañas, el hombre con los puños más letales que ha dado México, que lo tuvo todo, lo perdió todo, y al final descubrió que lo único que vale la pena tener en esta vida no son los cinturones ni los millones. Es la gente que te busca en un hotel de mala muerte a las 3 de la mañana para decirte que todavía creen en ti. Porque si algo nos enseña la vida de Carlos Zárate, es que el knockout más importante no es el que le das a tu rival. Es el que te das a ti mismo cuando decides que hoy te levantas, que hoy no consumes, que hoy vuelves a empezar. Y que lo haces aunque no quede nadie viéndote, aunque no haya público, aunque no haya cámaras, aunque no haya cinturón esperándote del otro lado. Lo haces porque eso es lo que hacen los campeones de verdad. No ganan peleas, ganan mañanas. Dale like, suscríbete y comparte este video. Porque historias como esta no pueden quedarse en el olvido. Nos vemos en el próximo.